Bienvenidos, hoy estamos 22 de octubre y vamos a empezar con auditoría forense. Habíamos estado viendo ejemplos sobre hechos, indicios y evidencias y el día de hoy quiero proponerles unos ejemplos, unos ejercicios que intentan ayudarlos a entender de mejor manera cómo identificar hechos, indicios y evidencias. Voy en este momento a compartir la pantalla para que puedan ver los ejemplos, ¿ok? Vamos a ver cómo se ve. Perfecto. Y si esto lo puedo poner acá. Muy bien. Ok. Entonces, yo pongo aquí una presunta regla de oro que un mismo elemento puede ser hecho, indicio o evidencia, dependiendo del contexto en que lo analices y la función que cumple la investigación. En el ejemplo que hemos mandado en la tarea, salían 15 recetas con sello y firma. Ahí estaban físicamente. Tú podías decir esto es un hecho, como tantos otros que estaban físicamente. ¿Por qué serían hechos? ¿Por qué sería indicio? ¿Por qué sería evidencia? Y eso es lo que vamos a intentar explicar el día de hoy. ¿Cómo podríamos definir esto? Bueno, un hecho, una realidad objetiva, verificable, neutra, lo que simplemente es o existe. No hay interpretación. Ah, aquí hay esto, aquí hay lo de acá. Eh, Vamos a dar un ejemplo. Resulta que tú vas a la casa de un amigo acompañado y tú viste un arma sobre su mesa que está a la entrada de la casa y tú viste un arma, pero la persona que iba contigo vio el arma y se escandalizó y empezó a pensar, ¿no? Este es un delincuente. Cualquier idea, ¿no? ¿Será que es policía? ¿Es un matón? No, la tiene para su defensa personal. Y entonces parece mentira dependiendo de el espacio que ocupa en tu cabeza pasa de un hecho a un indicio o una evidencia. Para ti simplemente tenía un arma. Para la persona que iba contigo ya había toda una información relacionada con el arma. Entonces, cuando queremos entender un hecho, la primera cosa que debemos preguntarnos es, ¿qué existe objetivamente? En el ejemplo, un arma. Un arma. Indicio. El indicio es un hecho más un contexto que genera sospecha, una señal de alarma que sugiere que algo irregular pudo ocurrir. Y entonces aquí evidentemente entra en juego la propia personalidad del individuo. Hay gente que ven más allá de lo evidente, por decirlo así, mientras que existen personas que viendo una realidad solo ven eso, no van más allá, no se cuestionan nada. Y entonces viene aquí una pregunta clave para identificar un indicio. ¿Qué sugiere esto en una situación específica? Mientras que el hecho es que existe objetivamente, acá, basado en un contexto, ¿qué sugiere esto? Y la evidencia no es otra cosa que ese hecho más un procesamiento legal forense que lo convierte en una prueba de algo específico. Mientras que nosotros teníamos para el hecho que existe objetivamente, para el indicio, ¿qué sugiere esta prueba? ¿Qué podría insinuar? Pues para la evidencia la pregunta clave es, ¿qué prueba esto de manera irrefutable? ¿Por qué tendría yo que custodiarlo para usarlo en un proceso penal? Algo tiene que representar. ¿Sí? ¿Me voy dando a extender hasta ahí, Carlos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí, estamos bien. Entonces, ejemplos. Pues resulta que hay $500 en el cajón del escritorio de tu hijo, de tu hermano, de 15 años. En el escenario A, esto simplemente es un hecho, no genera sospecha. ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, porque tu hijo te había dicho hace una semana que iba a vender su consola de juego de videos en $500
y que iba a ahorrar porque quería comprarse una computadora. En efecto, casi casi tú has sido testigo del proceso, supiste de la persona que iba, supiste cuándo fue, lo viste sacar su consola, te paraste en la puerta pues para salvaguardar la integridad de tu hijo y entonces tú sabes que esos $500 pues es completamente normal que los tenga ahí y es más que esperado saber que existe ese dinero. Conclusión. Solo es un hecho. Aquí no sugiere nada irregular. ¿Es indicio de algo? Pues no, porque hay una explicación lógica y conocida. ¿Y será que necesita convertirse en evidencia? No, no hay nada que investigar. Por el momento no hay nada que investigar. Es un hecho. Y claro, tú podrías usarlo en evidencia si a lo mejor te ha caído de visita tu hermano, tu mamá, bueno, quien sea alguien familiar, y tú quieres demostrar el temperamento y el carácter que tiene tu hijo, tu hermano, y dices, mira, ¿qué? ¿Y esa plata qué es? Son $500. Imagínate que el pelado ha vendido su consola porque quiere comprarse una computadora. Mira, en ese caso se ha convertido en una evidencia. Ahí está, existe, existe. Ahora vamos al escenario B. ¿Cuándo este hecho se convierte en un indicio? Es decir, ¿cuándo estos $500 generan sospecha? Pues sencillo, tu hijo no trabaja ni tiene fuente de ingresos conocida. La semana pasada te pidió $20 prestados porque no tenía dinero. Sus amigos han comentado que anda con gente problemática que ha cambiado y en el barrio ha habido reportes de adolescentes vendiendo drogas. De repente tu hijo tiene $500 y tú dices, perdón, ¿de dónde salió esto si a mí me pidió 20 y me dijo que no tenía plata? ¿Qué análisis haces? Este dinero ya no tiene explicación lógica en este contexto porque él me ha dicho que no tenía plata. ¿A qué conclusión llegas? Que si es cierto que hay estos $500 en el mismo cajón, ahora se convierte en un indicio de una posible actividad ilícita. ¿Por qué? Porque no tienen explicación. No tienen explicación. ¿Qué sugiere? Que el dinero puede provenir de actividades inapropiadas o ilegales. ¿Es evidencia de delito? Todavía no. Solo es una señal de alarma que requiere más investigación. Y ahora, ¿cuándo estos $500 se convierten en evidencia? Pues bueno, ampliando un poco más el contexto, encuentras los $500, te llama la atención, se ha convertido en primera instancia en indicio y decides investigar. Revisas su mochila con su consentimiento. Le dices, mijo, quiero ver tu mochila. Dale, papá, no hay problema. Y encuentras 15 bolsitas con marihuana. Y al ver eso, ya la cara te cambia, ¿no? Decides llamar a la policía no porque quieres meter en problema a tus hijos, sino porque quieres que no se meta en problemas y quieres que delate a quién le está vendiendo, a quién le está haciendo daño. Llamas a la policía y llegan con orden de registro. Fotografían los billetes, registran los números de serie de cada uno, se establece la cadena de custodia, intervienen testigos que son tú, tu esposa, los oficiales que van, y en el análisis forense se detectan residuos de narcóticos en los billetes. Estos billetes definitivamente han pasado por todo un proceso de contrabando de sustancias sujetas a fiscalización. Un comprador detenido declara que le ha comprado a ese chico y le pagó con billetes de 100. Resulta que los números de serie de 5 billetes coinciden con los que el comprador tenía anotados. ¿Qué conclusión llegas ahora? Que esos $500 pasaron de un hecho, de una, pasaron a ser evidencia. Pasaron a ser evidencia. Pasaron de hecho a indicio que generaron la investigación y de la investigación, al tener un resultado probatorio de algo negativo, se convierten en evidencia. Que prueban que tu hijo recibió ese dinero específico de actividades de venta de drogas y ¿qué función ejerce ese dinero? Pues ejerce la función de prueba material de delito que puede ser presentada en un proceso legal. Carlos, ¿ves la transición? ¿Cómo una cosa puede pasar de un simple hecho a un
eh, indicio y a una evidencia. ¿Qué tenemos aquí? Una pequeña tabla de resumen, ¿no? La realidad objetiva, $500 en el cajón en los tres escenarios. ¿Es un hecho? Sí, es un hecho en los tres escenarios. ¿Es un indicio? En el segundo, ya no, porque hay una explicación. Y debido a que hay una explicación lógica y hay un contexto sospechoso, pasa a ser un indicio en el escenario B y obviamente un indicio en el escenario C porque genera la investigación. Es evidencia, pues en el escenario no, porque sabemos que existen, vendió la consola, no hay nada que sospechar, aquí no ha pasado nada. En el escenario B, cuando lo declaro indicio, no, porque aún no se procesa, pero en el escenario C es hecho, es indicio y es evidencia. Es hecho, es indicio y es evidencia. Y dependiendo del orden de los factores que intervengan en la materialidad de los objetos que convergen en el hecho, en la situación que se investiga, pasan definitivamente de ser hecho a ser una evidencia. Tenemos otro ejemplo, el carro nuevo del vecino. El elemento central es que tu vecino empleado de oficina llega manejando un BMW nuevo, un BMW nuevo. Y entonces, según el contexto, el primer escenario solo es un hecho. Tu vecino trabaja en una empresa reconocida como gerente regional. Hace 6 meses te comentó que le dieron un ascenso importante. Lo ves trabajar súper duro, viaja frecuentemente por trabajo. Su esposa también es profesional y cuenta con un buen empleo. Y entonces en tu análisis dices, wow, está muy bien que tenga un BMW nuevo porque trabaja tan fuerte que puede darse el gusto de comprar un carro de ese nivel. ¿A qué conclusión llega? Solo es un hecho. Tiene un carro nuevo y es un BMW. Genial. Eso de ahí apenas es un hecho. ¿Que eso puede poner por evidencia otras cosas, como que trabaja duro y todo lo demás? Claro que sí. ¿Sugiere algo irregular? Hasta ahí no. Todo está dentro de lo esperado. Escenario B, cuando se convierte en indicio. Y entonces ya hay un nuevo contexto. Tu vecino es empleado administrativo con salario modesto. Tú lo conoces hace años. Hace 3 meses no tenía dinero ni para reparar su auto viejo. Su esposa no trabaja. Tiene 3 hijos en universidad privada, por lo cual tiene gastos altos. El BMW vale aproximadamente $85.000. Además, ha renovado completamente su casa el mes pasado y ves que ahora usa ropa de marca y relojes caros. Remodela la casa, tiene ropa de marca, relojes caros, un carro de $85.000 y tú sabes que no tiene ni dónde caerse muerto. Y a no ser que se haya ganado la lotería, esto está sospechoso. Análisis. Hay una discrepancia notable entre los ingresos conocidos y los gastos evidentes. ¿A qué conclusión llevas? Que parecería ser que este BMW es un indicio de posible enriquecimiento inexplicable. ¿Qué sugiere? Posible herencia no declarada, siendo así es un inocente. ¿Qué sugiere? Que probablemente haya prestado a familiares, con lo cual sigue siendo inocente. Pero de repente en el pensamiento aparece una opción que ya pone las cosas color de hormiga, que ¿será que es por ingresos ilícitos como sobornos, corrupción o fraude? Y siendo así, se convierte en sospechoso. Es evidencia, no aún solo es una bandera roja que necesita investigación. Es un indicio, no es evidencia. Pero ahora vamos a pasar a la evidencia. Y entonces, en un contexto ya más investigado, resulta que la empresa donde trabaja inicia auditoría interna por irregularidades. Se descubre que tu vecino es el encargado de aprobar compras y el análisis financiero forense revela que ha comprado un BMW en efectivo, que el mismo día que compró el BMW, la empresa pagó una factura inflada de $120.000 a un proveedor
que según el rastreo bancario, el proveedor transfirió $90.000 a la cuenta del cuñado del vecino. Imagínate, de 120.000, 90.000 era soborno o coima o lo que tú quieras. Que el cuñado retiró $85.000 en efectivo el 14 de marzo y que el 15 de marzo el vecino compra el BMW en efecto. Se obtiene la factura de la compra del BMW con sello de la agencia, se realizan entrevistas bajo juramento y se recuperan correos electrónicos donde negocia comisiones con el proveedor. Conclusión, ahora el BMW es evidencia. Y claro, se convierte en evidencia con todo lo que tienes ahí, ¿no? Los correos electrónicos, las entrevistas bajo juramento. Y entonces te vas dando cuenta que en estas cosas que vamos a mencionar, que estamos mencionando, sí es cierto que son hechos. A ver, eh, he realizado entrevistas bajo juramento si son un hecho, pero esas entrevistas ya no son indicios. Esas entrevistas son evidencias. Recuperas correos electrónicos donde se negocia comisiones. Hay correos físicos, por decirlo así. Electrónicos, sí, son hechos, pero también son evidencias. Pasan de ser simplemente un hecho a una connotación más fuerte. Que prueba que la adquisición del vehículo es producto de lavado de dinero, precedente de sobornos y de corrupción, y que puede ser embargado como bien producto del delito. Entonces, cuando tienes los tres escenarios, tienes que en el escenario A solo es un hecho, que en el escenario B ya hay indicios, hay banderas rojas, hay que investigar más, y que en el escenario C definitivamente es evidencia y es la prueba de un delito que se presenta en un juicio, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy Sí, bien. Un ejemplo más caliente, las fotos en el celular de tu pareja. Y entonces encuentras 25 fotos de tu pareja con otra persona en su celular. Apenas esto es un hecho. Las fotos muestran a tu esposa con su hermano en una reunión familiar. Reconoces el lugar, es la casa de tu suegra. La fecha de las fotos es el sábado pasado cuando te dijo que iría a visitar a su familia. Las fotos que incluyen a otros familiares que conoces. Y ya te había mostrado alguna de esas fotos antes. Así que esto es un tema consciente, es transparente y es solo un hecho. Hay fotos de tu esposa con su hermano. ¿Genera sospecha? No, es su hermano, yo lo conozco, a no ser que tus hermanos estén haciendo cosas que no deben. Pero bueno, el escenario B se convierte en indicio. Y ahora ya hay un nuevo contexto. Las fotos son de tu pareja con una persona del sexo opuesto que no conoces. Están en lugares románticos, restaurantes elegantes, playa, atardeceres. En varias de estas fotos están abrazados, tomados de la mano. Las fechas de las fotos son los días en que te dijo que estaba trabajando hasta tarde o en viaje de negocios. Los metadatos de ubicación muestran que estaba a 200 kilómetros de donde dijo que estaría. Todas las fotos fueron tomadas en los últimos 2 meses y ella ha estado un poco distante contigo últimamente. Adicional a eso, tienes un dato que es irrefutable y es que ha cambiado la contraseña de su celular recientemente. Análisis. Hay múltiples inconsistencias entre lo que dijo y lo que muestran las fotos. Las fotos son indicios de posible infidelidad que sugieren posible aventura extramarital, más probable dado el contexto, eh, y que la explicación inocente poco probable, pero posible, de que es un pariente lejano o un compañero de negocios, lo cual no se vería nada bien definitivamente. ¿Son evidencias legales? No. En lo personal sí comprueban tu sospecha, pero no tienen un procesamiento formal. Ahora, cuando las fotos se vuelven evidencia en un proceso de divorcio, por ejemplo,
Decides divorciarte y contratas abogado. El abogado solicita preservar el celular como evidencia. El perito informático extrae las fotos con cadena de custodia. Se autentican los megadatos, fecha, hora, ubicación, GPS. Se cruza la información con registros de tarjeta de crédito, pago en esos restaurantes en esas fechas, registro de GPS del auto, estuvo en esos lugares, registros de hotel con las reservaciones a su nombre con acompañante. Se toman declaraciones de meseros que los vieron juntos. El perito compara con su agenda laboral, no tenía viajes de trabajo esos días. Y se presenta todo en un expediente con índice de evidencias, así como haces los índices en los documentos, ¿no? La conclusión es que ahora las fotos son evidencia legal. ¿Qué prueban? Prueban el adulterio en jurisdicciones donde es relevante y son causas de divorcio. ¿Y qué función tienen estas fotos, estas imágenes? Pues que pueden influir en la división de bienes, custodia, pensión alimenticia. Una comparación crítica tenemos que las fotos en el celular no son indicio cuando el contexto es explicable, transparente y consistente. Es indicio cuando el contexto es sospechoso, con inconsistencias y ocultamiento, y es evidencia en el procesamiento legal cuando hay autenticación, cadena de custodia, y obviamente se documenta para preservar el proceso legal. ¿Ok? ¿Sí? Se van viendo cómo van cambiando, ¿verdad? De hecho a evidencia, de hecho a indicio y de indicio a evidencia. Facturas por $9.800 en el sistema contable. El elemento central, existen facturas de suministros industriales por $9.800 registradas en el sistema. Análisis según el contexto. En el escenario A, pues solo es un hecho ya que la empresa compra regularmente ese proveedor desde hace 5 años. El monto está dentro del rango normal, compran entre $8.000 y $12.000 mensuales. Existe orden de compra previa con 3 cotizaciones comparativas. Hay acta de recepción firmada por almacén confirmando que recibieron la mercadería. El gerente de producción confirma que esos suministros se están usando actualmente. El pago tiene doble firma, el gerente de compras más el gerente financiero. Y las facturas tienen todos los requisitos fiscales correctos. Por lo tanto, la transacción sigue todos los procedimientos normales. Es solo un hecho contable. Hay una factura por $9.800 y no genera alerta. Esto de aquí tú lo podrías poner en contexto hospitalario, que es el tuyo. Y, sí, ¿verdad? Sí, no me estoy equivocando, estudiante. Sí, tú Sí, estás sí, en contexto hospitalario y podrías entonces darte cuenta cuando algo pasa como un hecho normal, algo ordinario del trabajo, cuando algo podría volverse un indicio y cuando definitivamente existen elementos que podrían volverse a favor en un juicio con el fin de poder dictaminar sentencia, ¿no? Ok, ahora se convierte en indicio. Resulta que el auditor nota que el límite de autorización sin aprobación de la gerencia general es $10.000. Debido a eso, revisa el historial y se da cuenta que en los últimos 6 meses hay 23 facturas de este proveedor. Todas están entre 9.700 y 9.950, justo por debajo del límite. Antes de hace 6 meses, las compras eran de montos variados: 5.400, 13.200, 7.800, 11.500. Y el patrón de justo debajo del límite comenzó cuando llegó el nuevo jefe de compras. El nuevo jefe de compras autorizó todas esas 23 facturas. El proveedor es relativamente nuevo, 8 meses en la base de datos. Y no hay otras cotizaciones comparativas en estas 23 compras, solo de ese proveedor, lo que obviamente sugiere una compra a dedo, ¿no? El análisis, pues, evidencia que el patrón es estadísticamente improbable y sugiere intencionalidad. Intencionalidad. ¿Cuál es la conclusión? Pues esta factura de 9.800 es un indicio de posible fraccionamiento de compras para evadir controles, colusión entre jefe de compras y proveedor,
posible sobrefacturación o comisiones ilícitas. ¿Esto es fácil? Sí, es muy fácil. Es muy fácil. Aparte que le haces la venta al comprador, le sugieres una comisión más si hace lo que tú le dices y entonces empiezas a pedir las compras casi casi diariamente, todas por debajo del monto y es que generalmente los montos de compra, este tipo de, mm, de límites sin aprobación, no se suelen hacer con periodos de tiempo. Y entonces al final del día tú podrías hacer el día de hoy, 5 compras de $9.000. ¿Estás dentro del límite? Claro que sí. Por supuesto que estás dentro del límite, pero estás haciendo algo incorrecto. Entonces, ¿qué sugiere específicamente? Las compras podrían estar siendo infladas, podría haber kickbacks, retornos al jefe de compras. El proveedor podría ser empresa fantasma o relacionada. ¿Es evidencia? No todavía. Es señal de alarma que dispara investigación forense a las bravas. Estamos hablando de plata y de posible fraude. Escenario C se procesa como evidencia. El contexto es que el auditor forense solicita cotizaciones de mercado de los mismos productos, descubre que los precios facturados son 35% superiores a los precios de mercado. Investigación corporativa del proveedor revela que la empresa registrada hace 9 meses es justo antes del patrón sospechoso, que el representante legal es cuñado del jefe de compras, que el domicilio fiscal, la dirección es residencial y no comercial, que no tiene página web ni tiene presencia en redes, ni empleados registrados en, en el Ministerio de Trabajo, ni tampoco en el IES. En el análisis forense de correos electrónicos del jefe de compras, en la recuperación de correos borrados, encuentra que hay coordinaciones para el pago de comisiones del 20%, y también se señala el hecho de que mantenga la facturación por debajo de 10.000 para pasar inadvertidos, ¿no? Entonces, ya dentro del análisis bancario, tú te das cuenta que el proveedor deposita la factura completa, que 3 días después transfiere 20% a cuenta de la esposa del jefe de compras y que este patrón se ha repetido en 23 transacciones. Al tomarse declaraciones bajo juramento, se procede a preservar toda la documentación con cadena de custodia y el perito evaluador certifica sobreprecio del 35%. Se concluye que la factura de 9.800 y las otras 22 son ahora evidencia que prueban esquema de fraude por sobrefacturación, colusión entre empleado y proveedor fantasma, perjuicio económico específico de aproximadamente $79.100, fraccionamiento intencional para evadir controles y estas facturas sustentan el proceso penal por fraude peculado y demanda laboral civil. Entonces, ahí te vas dando cuenta que lo que parecía solamente algo que podría servir para recuperar dinero, qué sé yo, ¿no? Se convierte también en una evidencia para una demanda civil. Entonces, la misma factura de 9.800 puede ser hecho cuando se trata de una operación legítima, puede ser indicio cuando se analiza un patrón y puede ser evidencia cuando se documenta un fraude completo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, profesor. Ok, Carlos. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a compartir material en la plataforma, que lo más probable es que solo lo hagas tú porque el resto no ha venido. Aparentemente hay 3 estudiantes en la plataforma registrados en el chat 2 contigo, pero solamente tú has participado. Debo suponer que los otros o se van a retirar o están en alguna situación complicada, sea con la universidad o con su trabajo. Voy a dejar ahí estos ejemplos, te los voy a compartir luego, te voy a compartir un texto para que lo leas y puedas realizar actividades. El día de mañana eh, nos estamos viendo. Déjame parar la grabación un ratito
y hasta ahí quedaríamos con la clase de hoy.